Vamos a estar leyendo varios versículos de esta historia. Y si me pones la placa, yo le puse el temor a Dios. Vamos a navegar estos dos capítulos y vamos a hacer 4 paradas. ¿Bien? Ese es el desafío. Nos vamos a frenar ante 4 personas que actuaron de forma diferente frente al mismo Dios. Que tuvieron 4 actitudes diferentes frente a Dios y que todas de alguna manera nos reflejan el temor a Dios. ¿Saben que esta palabra temor en la Biblia, hace unas semanas me tocó compartir en la célula en Barrio Cabildo y hablamos del temor a Dios y decíamos que el temor a Dios en la Biblia se traduce o quiere decir diferentes cosas. O sea, no tenemos una sola palabra en nuestro idioma que pueda traducir exactamente lo que significa temor. ¿Por qué? Porque es una palabra que toma diferentes significados según la situación y según las diferentes personas. Así que es como que tiene un rango muy amplio, que puede ir desde el miedo, desde el terror absoluto, hasta el amor en el otro extremo. Así que cuando mencionamos la palabra temor, intenta quitar por un momento alguna definición exacta, precisa que tengas, porque en realidad es una palabra amplia que puede significar muchas cosas. Y vamos a ver cómo la Biblia nos muestra personas que temieron a Dios de diferentes maneras. Y en primer lugar, vamos a hacer la primera parada. Dale vos, si no, yo creo que lo pagué, espera. Ahí está. El miedo de Faraón. No sé si se llega a ver ahí la imagen, pero vamos a arrancar con este personaje en el versículo 8. Dice el versículo 8, llegó al poder en Egipto otro rey que no había conocido a José. Rebobino la historia por un segundito. José, el hijo de Jacob, que nos había mencionado Dani, a quien Dios le cambió el nombre y le puso Israel. José fue usado por Dios para traer alimento en un momento de hambre, no solo a Egipto, sino también a pueblos de alrededor y en particular a su familia que se mudó a Egipto y pudo subsistir ahí. Este José, que había sido de tanta bendición para ese pueblo, dice que llegó un rey, un faraón, que no había conocido a José, y le dijo a su pueblo: cuidado con los israelitas, que ya son más fuertes y numerosos que nosotros. Vamos a tener que manejarlos con mucha astucia, de lo contrario seguirán aumentando, y si estalla una guerra, se unirán a nuestros enemigos, nos combatirán y se irán del país. Fue así como los egipcios pusieron capataces para que oprimieran a los israelitas. Les impusieron trabajos forzados, tales como los de edificar para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y se extendían, de modo que los egipcios, presta atención a eso, llegaron a tenerles miedo. Este faraón y los egipcios tuvieron una sensación que es muy natural para el ser humano, es el miedo. ¿Tenés miedo a veces? ¿Sí? ¿A qué le tenés miedo? ¿A los comienzos. Justo estamos comenzando la serie, espero que no esté con miedo. También un poquito de miedo. ¿A qué más le tenés miedo? A la incertidumbre. Wow, estamos muy profundos. ¿Está bien? ¿Y a las arañas? ¿Alguien le tiene miedo a las arañas? Sí. Muy bien. Muy bien. A la inseguridad le puedes tener miedo, a llegar a tu casa de noche y abrir la puerta, ¿sí? A un accidente o una enfermedad. A los sapos, ¿sí? A los sapos, también se le puede tener miedo a los sapos. ¿A qué le tenés miedo, Sofi? A la oscuridad, también, sí, claro. Todos creo que le tuvimos miedo a la oscuridad de chiquitos. El miedo es una emoción muy natural que Dios la puso en nosotros, porque ¿para qué nos sirve el miedo? Para estar alerta, para salir corriendo. Si te están por robar y de golpe te diste cuenta, anticipaste la situación, quizás podés hacer algo. Podés salir corriendo, podés prepararte de alguna manera. El miedo produce en nuestro cuerpo un montón de reacciones, como que empezamos a transpirar o como que los nervios se tensan, y prepara el cuerpo para la acción, para hacer algo que nos saque de esa situación de peligro. Así que el miedo es algo natural que Dios puso en el ser humano que nos ayuda a prevenir el peligro, nos ayuda a huir del peligro. ¿A qué le tenían miedo los egipcios en este momento? Fíjate qué dice el texto. A los israelitas.
Era casi como xenofobia, ¿no? El temor a otro pueblo, a gente de otra cultura. Y ellos tenían miedo de que este otro pueblo pudiera ponerse en contra de ellos. Bien, pudiera atacarlos, pudiera unirse a sus enemigos. Vamos a pensar en esto como parte del temor a Dios. Mira, busca por favor qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 31. Dice Hebreos 10, 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Dice así tu Biblia también? Es terrible caer en manos del Dios vivo. Ahora, el faraón no le tenía miedo a Dios, ¿no? Le tenía miedo a Israel. Pero ¿sabes que en el fondo, lo que faraón temía no era solamente lo que un pueblo podía hacer? Porque detrás de ese pueblo, ¿quién estaba? Dios. Y Dios, en Génesis 15, le había dicho a Abraham, tus descendientes un día van a ser oprimidos en un pueblo, van a ser esclavos, pero yo, decía Dios, los voy a liberar y voy a castigar al pueblo que los está oprimiendo. Así que Faraón, sin saberlo, no se estaba enfrentando a un pueblo, se estaba enfrentando a Dios, a los planes de Dios. ¿Y alguien puede cambiar, torcer los planes de Dios? ¿Alguien le puede hacer frente a Dios? No, claro que no. Así que el temor de Faraón, el miedo de Faraón era un miedo muy fundado, que tenía mucha razón, porque si Faraón sabía lo que le iba a pasar, si Faraón podía visualizar que iba a terminar en el fondo del Mar Rojo con su ejército, seguramente le debería haber corrido un miedo, qué linda lluvia, un miedo por el cuerpo, una sensación de la necesidad de huir. Así que hay un miedo frente a Dios, que es un miedo correcto. Jesús dijo, no le teman a los que pueden destruir el cuerpo, sino temanle a quién. A Dios, que puede enviarlos a ustedes al infierno. Dios es un Dios que debe ser temido. Decía una canción, un corito viejo, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Te acuerdas, Marce? Y glorificará tu nombre, dice un salmo. ¿Quién no te temerá? ¿Sabes que cada persona que se da cuenta del tamaño de Dios, del poder de Dios, de la soberanía de Dios, de la justicia de Dios, tendría que experimentar este miedo frente a Dios? No es simplemente un temor de respeto, es un miedo, porque como dice Hebreos, es horrendo, es tremendo caer en las manos de Dios, del Dios vivo cuando vos estás en contra de Dios. Ahora vos capaz que decís, bueno, pero yo no estoy en contra de Dios. Mirá, la Biblia dice que cada uno de nosotros en su estado natural es un enemigo de Dios. Dice Romanos 5:10 que todos éramos, o quizás muchos todavía son enemigos de Dios. Porque las cosas que hacemos, nuestro pecado, las cosas que van en contra de Dios, nos ponen en enemistad contra Él, nos ponen en contra de Dios. Así que por más que tus intenciones sean buenas, que seas una buena persona, por más que quizás te consideres una persona religiosa o te consideres un cristiano o una cristiana, en tu estado natural sos un enemigo, una enemiga de Dios. Y un día te va a tocar pararte frente al trono de Dios a rendir cuenta por tu vida. Y eso te tiene que generar miedo, te tiene que generar terror, porque es horrendo caer en las manos del Dios que puede y que va a castigarte conforme a tus obras si todavía no recibiste el perdón de tus pecados. Lo bueno es que así como el miedo nos ayuda a salir corriendo de la situación de peligro o a prepararnos, el miedo frente al Dios que es capaz de castigarte y de enviarte a ese castigo eterno en el infierno, ese miedo es el que te puede llevar corriendo a recibir el regalo de la salvación que Dios te ofrece. Porque Dios mismo, este Dios que es justo y este Dios que va a castigar, es el que nos ofrece la solución para este problema que tenemos. Dios proveyó un Salvador, a Jesús, y todos los que creen en Jesús, todos los que ponen su fe en Jesús, todos los que confiesan sus pecados, reciben de Dios el perdón de sus pecados. Y ese miedo ante Dios, ese terror ante Dios, se desvanece, se va, se acaba. Hay un antes de Jesús y un después de Jesús, un antes de Cristo y un después de Cristo. Mira, antes de Cristo, es decir, si estás en tu estado natural, como naciste, y nunca te encontraste con Jesús, nunca recibiste el perdón de tus pecados, antes de Cristo, el temor a Dios se manifiesta como miedo, como un miedo real, como un terror. Si de golpe te pudieras dar cuenta de lo que significa enfrentarte a Dios en el día final, tendrías que tener miedo, tendrías que estar temblando de temor.
Pero después de Cristo, después de haber pasado por la cruz y después de haber recibido el perdón de pecados, ese mismo temor a Dios cambia de forma, se transforma, y ya no es ese miedo que nos hace salir corriendo, sino que ahora empieza a ser algo que vamos a continuar viendo en la historia. Pero cambia, ya no es más ese miedo, ese terror que te hace huir de Dios. Es ahora un temor que, por el contrario, te va a acercar a Dios. Y yo freno acá un segundo porque nunca conocemos quién está escuchando este mensaje acá, o quizás alguien que lo escucha después grabado, pero más que hablarte de un Dios simplemente bueno, que te ama, hoy quiero reforzar esta idea de que Dios es un Dios que merece ser temido y que quizás le tengas que tener miedo. Quizás hoy te tengas que dar cuenta que frente a ese Dios un día te vas a tener que presentar y nadie te va a ayudar si vas solo a justificar tus obras. La única forma de ser justificado frente a Dios es que vayas con Jesús como tu abogado. Y que cuando te pares frente a Dios, Dios diga, bueno, Josi pecó, él merece el castigo, pero Jesús pagó en la cruz el castigo por los pecados de Josi, entonces Josi ahora va a ser aprobado, va a pasar a la eternidad en el cielo. Esa es la única manera, la salvación solamente está en Jesús. Y qué bueno si hoy Dios pone en tu corazón ese miedo que te haga no huir de Dios, sino que te haga correr hacia Dios y agarrarte de la salvación que Dios te está ofreciendo. Pero vamos a avanzar en la historia. Este faraón, este rey, tuvo miedo, un miedo justificado, correcto, porque él se estaba enfrentando no a un pueblo, sino a la voluntad, al plan eterno de Dios que involucraba al pueblo de Israel. Vamos al segundo paso, dale un clic más. Vamos a ver a otro, no solamente una persona, sino un grupo. Estas dos mujeres se dedicaban a atender los partos del pueblo de Israel. Y en el versículo 15, si lo dejaste abierto, dice así: había dos parteras hebreas llamadas Cifra y Fuba, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla con vida. Fíjate el nivel al que llegó la persecución del faraón para con Israel. Primero los empezaron a forzar a trabajar, ¿no? Los obligaban a trabajar, a construir sus ciudades, a hacer los ladrillos. Después empezaron a hacerlo con más opresión, con castigo, los trataban como esclavos. Pero cuando vieron que no podían frenar lo que estaba pasando, que era lo que Dios estaba haciendo, recurren a esto, a una masacre. Empiezan a matar a todos los niños varones. Y el rey, bajo una orden directa, a dos mujeres que eran las que atendían los partos. Este rey, que en ese momento posiblemente era la persona más importante del mundo, porque Egipto posiblemente en ese año era la nación o el imperio más grande, ese mismo rey baja una orden directa a dos mujeres. ¿Y qué hacen estas mujeres? Dice el versículo 17, sin embargo, las parteras temían a Dios. De nuevo vemos la palabra temor. Pero cambia, ¿no? Porque ¿a quién temían estas parteras? A Dios. Y dice así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes de que lleguemos. De este modo los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos, y además Dios trató muy bien a las parteras, y por haberse mostrado temerosas de Dios, les concedió tener muchos hijos. Una historia de temor, pero un temor diferente. Fíjate que es un temor que liberó a las parteras del miedo al rey. Mira, no había alguien con tanta autoridad como este rey. Yo creo que si vos temías por tu vida, tenías que tenerle miedo a este rey. Y la Biblia nos dice que ellas no tuvieron nada de miedo a la orden del rey. Quizás se lo tuvieron que plantear y tuvieron que pensarlo, quizás realmente tenían, porque estaban poniendo en juego su propia vida. O sea, su vida estaba ahí sobre la línea, y si el rey se enteraba y si no le gustaba, claramente las iba a matar porque estaban desobedeciendo una orden real. Pero estas mujeres temieron a Dios. Y fíjate que el temor en estas mujeres se manifiesta entendiendo que hay alguien que está por arriba de la autoridad. Temer a Dios significa entender que Dios está por encima de cualquier autoridad
en el mundo. Por encima del presidente, por encima del rey, por encima de tu jefe, por encima del director de tu escuela, por encima de tus padres, por encima de cualquier autoridad que hoy tengas sobre tu vida. Y cuando tememos a Dios, nos importa más lo que Dios piense, lo que Dios evalúe de nuestra vida, que lo que la autoridad pueda decir. Dice Hechos capítulo 5, respondieron los apóstoles cuando estaban siendo obligados por el Sanedrín a no hablar más de Jesús, dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario, es más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso es un mandato bíblico y quiere decir que si en este país pusieron una ley que va en contra de nuestra ley, que es la palabra de Dios, ¿a quién le tendremos que hacer caso? A Dios. Obedecer a Dios es más importante que obedecer a una autoridad. Si en donde vos trabajas o si en tu escuela alguien te pusiera una regla, una norma que va en contra de la palabra de Dios, Dios te pide que obedezcas la Biblia antes que obedecer a tu autoridad. Esto no significa que si no me gusta lo que dice la autoridad, lo uso como excusa para hacer lo que yo quiero. No es mi opinión, no es lo que me parece mejor. A veces no estamos de acuerdo con lo que la autoridad dice, pero eso no es lo que dice la palabra. La palabra dice que tenemos que obedecer a Dios. O sea, no es lo que yo quiero, sino lo que Dios dice. Y si lo que Dios dice es diferente a lo que la autoridad dice, el que está por encima es Dios. Ahora estamos en un país donde dentro de todo no tenemos leyes tan en contra de la palabra de Dios, por lo menos por ahora. Hay países donde sí. Pero en este país quizás vos decís, bueno, ¿qué ley tendría que desobedecer para obedecer a Dios? Bueno, no sé, pero a mí me llevó a pensarlo en otro plano. Porque es cierto que hay leyes que son explícitas y que están escritas. Pero en cada ámbito donde nos manejamos, hay leyes que son implícitas, que son culturales, que es la forma en la que se entiende la vida en ese contexto. Mira, quizás en tu grupo del trabajo, de la escuela, una regla implícita es que si alguien cuenta un chiste con doble sentido, todos se tienen que reír. Es una regla, es una norma. Nadie lo dijo, nadie lo escribió, pero es lo normal. Y si vos no lo haces, estás yendo en contra de lo que ese grupo piensa como normal, y quizás eso te genere consecuencias como que te empiecen a mirar raro y te empiecen a separar del grupo. Así que esa es una regla. Y temer a Dios significa entender que Dios está por encima de las reglas que se manejan informalmente en el grupo en el que estoy. Quizás en tu grupo en la escuela, la regla, la norma es que obviamente todos nos copiamos en las pruebas. Entonces si vos no lo haces, sos el raro, sos la rara. Y obedecer a Dios y temer a Dios en tu escuela significa saber que hay una autoridad superior que es más importante que tus compañeritos o que la presión del grupo, y por lo tanto vos tenés que obedecerle a Dios y no lo que tus compañeros digan. Llevarlo a la familia. Vos sabés que cada familia tiene sus formas de hacer las cosas, ¿no? Su cultura, sus estilos, y tiene sus reglas implícitas también. Y muchas de esas son buenas, son tradiciones, pero hay muchas cosas que la familia hereda, que la familia practica, que no están de acuerdo a lo que Dios quiere, ¿no? Cómo se resuelven los conflictos, cómo hablamos, el uso de la mentira. Hay muchas familias donde se normaliza cierto nivel de mentiras que es una mentira piadosa, una mentira blanca, que no le hace daño a nadie. Entonces estamos acostumbrados a usarla, es normal. Hacia afuera quizás para zafar de algo. Eso es parte de la norma de esa casa, aunque nadie la haya escrito, pero todos lo entendemos así. Y sabes que temer a Dios significa entender que Dios está por encima de esas normas de tu familia, y significa que vos tenés que ir en contra de esas normas, romper esas normas familiares, esos estilos, eso que heredaste, eso que aprendiste desde chiquito, que es tan normal para vos, porque entendés que hay una autoridad superior. Entendés que hay alguien que está por encima de eso, que te va a pedir cuenta, alguien que te conoce, te ve, y es más importante que cualquier autoridad en esta tierra. Así que la pregunta sería hoy, ¿a quién temes más? ¿Estás temiendo más lo que el grupo piensa, la opinión de los demás, lo que la autoridad te puede llegar a decir? ¿Estás temiendo más perder el trabajo? ¿Estás temiendo más que te quedes sin amigos? ¿Estás temiendo más lo que se pueda comentar sobre vos? ¿O estás temiendo más a Dios? El temor a Dios, a diferencia de lo que podríamos pensar, no nos lleva a la cobardía. El temor a Dios no es ese miedo que te frena. El temor a Dios es un miedo que nos hace valientes. Y fíjate que estas dos mujeres, en vez de quedarse
frenadas por el decreto del rey, sin saber qué hacer. Por el contrario, temieron a Dios y fueron valientes. Estuvieron dispuestos a ir en contra de la persona más importante del mundo en ese momento porque temieron a Dios. El temor a Dios es un temor que nos moviliza, nos lleva a hacer, a actuar y a obedecer a Dios. Y qué lindo cuando hay personas que le temen a Dios. Porque eso se nota. Son personas que no están midiendo sus acciones en función a lo que el entorno dice. Saben que responden a alguien superior. ¿A quién estás temiendo? ¿A quién temes más? Vamos a continuar y vamos a ir a nuestra tercera parada. Vamos a frenarnos a ver este tercer grupo de personas. Así que te invito a ir al capítulo 2, versículo 1. Y el título dice Nacimiento de Moisés. Había un hombre, un levita, que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del Nilo. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. En eso, la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. Y la hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea para que críe al niño por usted? Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño, y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo, y yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Es el primer caso registrado de una asignación por hijo. A la madre le pagaron por criar a su propio hijo. Qué bendición, ¿no? Como la historia da una vuelta completa. Y esa mujer que tendría que haber tirado al bebé al río para que muera, ahora lo cría a su hijo por autorización de la hija del faraón y le pagan por hacerlo. Esta es una historia de fe. La fe de los padres de Moisés. Mira, solo el hecho de querer tener un hijo en ese momento de la historia donde estaban matando a todos los niños ya era ser valiente. Pero, ¿sabes qué? A mí me llevó a pensar en la actitud de estos padres, lo que leí en Hebreos capítulo 11, versículo 23. Se los leo de acá. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y escucha esto, y no temieron al decreto del rey. Lo primero que yo pensé al leer la historia de Moisés es, bueno, son padres que ven a su bebé recién nacido, lo aman, y por lo tanto lo quieren cuidar. Sería lo que todos los padres haríamos. Pero Hebreos nos abre la dimensión espiritual de lo que estaba pasando, y no fue simplemente padres cuidando a su bebé. Lo que movió a estos padres fue la fe. Dice Hebreos: por la fe, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. No sé cómo hicieron para esconder un bebé durante 3 meses, porque los que tenemos niños que lloran, sobre todo de noche, es bastante imposible esconderlo. Además, en ese momento no tenían las paredes que tenemos hoy en nuestras casas. Así que me imagino un bebé llorando y los padres, no sé cómo, poniendo algún chupete de ese tiempo para que no llore y no se escuche, pero lograron por 3 meses ponerlo a salvo al bebé. Por fe. ¿Qué era lo que estos padres estaban esperando? No sabemos, pero yo me atrevo a pensar que ellos de alguna manera entendieron que Dios tenía un propósito especial con ese niño. Porque, ¿qué era la fe? Bueno, no era simplemente protegerlo, la fe era puesta en Dios y entendiendo que Dios estaba haciendo algo, que había un propósito superior. Así que por fe ellos protegieron a este bebé por 3 meses y por fe hicieron lo que hicieron después. Fíjate que prepararon una canasta y la orden del rey era: tiren los niños al río. Ellos dijeron: bueno, vamos a obedecerle al rey, pero a nuestra forma. Entonces prepararon una canasta, la pintaron con brea, o sea, la hicieron impermeable y lo pusieron ahí adentro al bebé. A ver, de cualquier manera, un bebé solo en una canasta en el río, ¿cuánto podía llegar a durar? No sé, horas, 1 día, 2 días, no sé, pero iba a morir de hambre. Ahora, la fe de estos padres
los llevó hasta el final, hasta donde alcanzó su capacidad, a hacer todo lo posible que estaba a su alcance para cuidar la vida de ese niño. Y este es un ejemplo excelente de fe, porque la fe es lo que cree, lo que espera algo que uno no llega a ver, ¿no? Dice Hebreos así 11, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y ellos tenían una convicción, de alguna manera, de que algo iba a pasar con ese bebé y que de alguna manera Dios iba a obrar. Entonces, ellos hicieron todo lo que pudieron hasta el último minuto. Fíjate que además la mandaron a la hermana de la madre a que se quede observando qué pasaba con esa canasta. Eso es fe. Es una expectativa de que no sé cómo, pero algo va a pasar. Dios prometió o Dios dijo que va a hacer algo y lo va a hacer como Él quiera y cuando Él quiera. La fe es obrar sin ver cómo se va a resolver algo, pero con la expectativa de que Dios va a hacer algo. Y fíjate que la fe no anula nuestra obra. Decía Santiago que la fe sin obras es muerta. La fe, por el contrario, es lo que moviliza nuestra vida a hacer lo que hace falta de nuestra parte, entendiendo que Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Mira, en esta historia hay muchas coincidencias, que justo en ese momento baje la princesa, la hija del rey, a bañarse justo a ese lugar y que abra la canasta y que se encariñe con el bebé y que esté la hermana de la madre escuchando y que le ofrezca que se lo cuide una mujer y que entonces llama a la madre. Hay mucha casualidad y cuando la Biblia resalta las casualidades, en realidad, ¿qué está queriendo mostrar? Que es Dios que está obrando y que está conectando, está moviendo los hilos por detrás, haciendo lo que solamente Dios puede hacer. ¿Sabes qué? Esa es la fe. La fe es cuando nosotros damos el paso que nosotros sí vemos visible, porque Dios me marcó que vaya en esa dirección, entendiendo que aunque no veo que sigue después, Dios se va a encargar. Dios va a hacer la parte que yo no puedo hacer, lo que no puedo ver. La fe no es pasiva, sino que es activa. Y sabes que la fe está directamente conectada con el temor, porque una de las formas en las que se manifiesta el temor a Dios es en fe. Cuando yo entiendo que hay un Dios que está por encima de todo, que tiene una voluntad que se va a cumplir, que tiene un poder sin límites, entonces puedo confiar en ese Dios. Y puedo creer que lo que Él dijo se va a cumplir, que lo que Él me pide, yo lo tengo que hacer porque Él se va a encargar de lo que yo no puedo hacer. Él es el que continúa la obra cuando yo no puedo seguir. Y pensaba en ejemplos más reales de esto. Mira, quizás la fe implica en tu vida seguir sembrando el mensaje, el evangelio en tu familia, aunque hoy no se ve ningún fruto. Quizás hace rato que estás orando por tu familia, que estás intentando predicarles, que estás sembrando y no hay cambios, pero la fe implica seguir haciendo lo que Dios te pide que hagas, aunque no veas el futuro. La fe implica para los padres seguir instruyendo a los hijos en el camino de Dios, aunque no conocemos el futuro y no sabemos cómo va a ser su vida después. La fe implica ser diligente en tu trabajo o buscar trabajo, aunque la situación esté complicada hoy, porque Dios te pide que hoy seas fiel en eso. La fe implica seguir confiando en Dios y obedeciendo a Dios en medio de las pruebas. Cuando quizás quisieras mirar a otro lado y buscar otra solución, la fe te lleva a obedecer a Dios, a seguir fiel en medio de las pruebas. La fe implica mantenerte puro, aunque lo más fácil sea ceder a la tentación, entendiendo que viene algo mejor después, que si Dios pidió eso, que si Dios te manda que te mantengas puro, es porque su voluntad es mejor. La fe implica hacer el bien a tus compañeros, aunque te traten mal, aunque te hagan bullying. Es poner la otra mejilla, como dijo Jesús. Servir a los demás, quizá en tu ministerio en la iglesia o en donde Dios te puso, aunque no veas frutos, aunque nadie te agradezca, aunque nadie, cuando termina la actividad de niños o de pre o de matrimonios, nadie se acercó a decirte, che, gracias por preparar la clase hoy. La fe implica seguir adelante, hacer lo que te toca hacer, dar esos pasos, aunque no veas cómo va a seguir la historia, entendiendo que Dios se encarga de lo que nosotros no nos podemos encargar. Vamos a la última parada, parada número 4. Vamos al versículo 11. El temor a Dios se manifestó como miedo en Faraón, pero se manifestó como valentía, como una honra a Dios en las parteras, se manifestó como fe en los padres de Moisés, valentía también. Ahora fíjate lo que pasa con Moisés. Vamos a leer desde el versículo 11. Dice, un día, cuando ya Moisés era mayor de edad, hago un paréntesis, Moisés, la madre lo cría,
mientras era chiquito, lo alimenta, pero después llega una edad donde lo desteta y lo lleva con la princesa al palacio, y Moisés crece en el palacio, ¿no? Lo crían, lo educan los egipcios. Y ahora sí, el versículo 11 dice, cuando ya Moisés era mayor de edad, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado, y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir, y al ver que 2 hebreos peleaban entre sí, le preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró a ti gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso piensas matarme a mí como mataste al egipcio? Esto le causó temor a Moisés, de nuevo, por 4ª vez temor, porque Moisés pensó, ya se supo lo que hice. Y en efecto el faraón se enteró de lo que sucedió y trató de matar a Moisés, pero Moisés tuvo que huir del faraón y se fue a la tierra de Madián, donde se quedó a vivir junto al pozo. Solo vamos a llegar hasta ahí en el capítulo 2, pero me gustaría desagregar un poquito esta crisis en la vida de Moisés, porque tiene varios componentes, y tiene algunos componentes de temor y de miedo. Mira, dice Hebreos capítulo 11, versículo 24, que por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Hay de nuevo un componente de fe. Moisés estaba muy cómodo en su palacio, en el palacio del reino más importante del mundo en ese momento. Moisés había sido criado en esa cultura egipcia, tenía privilegios y acceso a casi todo lo que quisiera, mucho más que cualquier otra persona egipcia o hebrea. Y por la fe, Moisés entiende su identidad, que él es en realidad parte del pueblo de Israel, y él sale del palacio y prefiere identificarse con su pueblo. Y ese es un acto de fe, un paso de fe, salir del palacio para empezar a vivir con sus hermanos de sangre y empezar a hacer algo por ellos, con ellos. Así que ese es un paso de fe. Pero después vemos un paso que lo podríamos llamar de ímpetu. Y mira, podés buscar Hechos capítulo 7, versículo 25, que también nos va dando un poco más la perspectiva de lo que pasaba en la historia, aunque no nos lo relata Éxodo, pero lo complementa. Hechos 7, 25. Fíjate qué interesante. Dice, Moisés suponía que sus hermanos reconocerían que Dios iba a librarlos por medio de él. Pero ellos no lo comprendieron así. ¿Qué pensaba Moisés? Que el pueblo de él iba a decir, wow, qué bueno, vino Moisés, listo, vamos a enfilarnos detrás de Moisés. Moisés va a ser nuestro líder, Moisés va a pelear por nosotros y nos va a liberar y vamos a salir de la esclavitud que tenemos. Él, de alguna manera, y yo creo que no fue simplemente su impulso natural, él tenía un peso, una carga, llamarle un llamado de parte de Dios. Él entendía que él iba a ser un instrumento en la liberación del pueblo. Y él sale del palacio y llega con el ímpetu, y él creía que los demás iban a reconocer lo mismo, pero fíjate qué es lo que él pensó, que Dios iba a librarlos por medio de él. Yo creo que en ese momento Moisés todavía era el centro de su propia historia, ¿no? Él se había capacitado, se había formado. Fíjate el versículo 22 de Hechos 7, dice así que Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabra y en obra. A veces tenemos la imagen del Moisés después del desierto, que tartamudeaba y que tenía miedo de ir a hablar, pero por lo menos en este momento era otro Moisés. Dice que era poderoso en palabras y en obra. No nos habla de alguien que tartamudeaba o era temeroso. Era alguien que era poderoso, que tenía quizás su carácter, que tenía ímpetu y que había sido capacitado, que tenía una escuela que nadie más tenía. Ni los egipcios, ni siquiera mucho menos su propio pueblo. Así que él va con sus títulos, va recién egresado quizás y dice, listo, ahora soy el líder. La gente obviamente me va a reconocer e intenta hacer por su propia fuerza o por sus propias capacidades algo que sí era el plan de Dios, pero no era ni la forma de Dios ni el tiempo de Dios.
Y esto creo que nos tiene que sacudir un poco, porque no alcanza con la buena motivación. Ni siquiera alcanza con hacer lo que Dios quiere que hagamos, cuando lo hacemos sin la forma de Dios, sin el poder de Dios, sin el tiempo de Dios. ¿Y cuántas veces en nuestra ansiedad, en nuestro ímpetu o en nuestra confianza en nosotros mismos, decimos, bueno, listo, obviamente Dios quiere que yo haga esto, y voy y lo hago a mi forma, a mi tiempo, con mis fuerzas. Y la obra de Dios en realidad solamente se puede hacer con el poder de Dios. La obra de Dios solamente funciona cuando Dios la manda, la organiza, la dirige. Él es el que libera. Moisés pensó que la liberación iba a venir por medio de él. Así que lo que sigue es un cachetazo, podríamos decir. Y Moisés de golpe tiene que bajarse de ese ímpetu. Y volvemos a Éxodo. Moisés se da cuenta que lo que había hecho, había defendido a uno de sus hermanos, había matado a un egipcio. Se da cuenta que eso había corrido y se habían enterado los demás. Y entonces Moisés, por un lado, se choca contra los hermanos que no lo van a reconocer, porque le dicen, ¿quién te crees que sos? ¿Quién te puso para gobernar sobre nosotros? Y además, por el rey, que ahora lo va a perseguir, porque Moisés se había cambiado de bando. Así que, ¿qué le pasa por dentro a Moisés? Moisés tuvo temor. Pero no dice que tuvo temor de Dios, ¿no? Tuvo miedo, corrió por su vida, así que salió corriendo y se fue al desierto. Y ahí empieza otra historia, ¿no? Vamos a continuar después el domingo que viene, pero 40 años en el desierto, toda otra universidad. Moisés había vivido 40 años en Egipto, ahora vive 40 años en el desierto. Es como que Dios dice, listo, te capacitaste, tomaste los recursos que te podía dar Egipto, venía ahora que te capacito yo. Y le dio 40 años de capacitación en el desierto, en la soledad, donde ya no había los placeres de Egipto, donde no había gente que lo siguiera, y lo prepara para los siguientes, los últimos 40 años que iban a ser los años de liderar al pueblo. Y ahí encontramos un Moisés que es manso, que es hipertemeroso, que teme a Dios realmente, que no teme, no tiene miedo al hombre, ni al faraón, ni al pueblo, que después lo iba a presionar bastante. Dios cambia su corazón, cambia su identidad. Pero en este momento, en el medio de la crisis, Moisés sale corriendo y huye por miedo. Las dos parteras no salieron corriendo, ¿no? Podrían haber salido corriendo porque dijeron, uy, el rey se enteró y ahora nos pide cuentas. Se enfrentaron al rey y le respondieron. Los padres de Moisés no salieron corriendo con el bebé, se quedaron ahí, pero Moisés tiene miedo y corre. Y sabes que el temor o el miedo a las personas no es algo que solamente le pasa a ciertos débiles, nos pasa a absolutamente todos. El tenerle miedo a las personas. Quizás es un miedo al que te puede robar en la calle, al que te puede lastimar. Pero a veces es un miedo a la opinión de los demás. No le quiero fallar, o no quiero que piensen mal de mí, o no quiero quedar mal, o no quiero que se sienta ofendido, ofendida, o no quiero que cambien la idea que tienen de mí. Tengo una buena imagen, piensan de mí de tal forma, entonces no quiero que cambien esa idea que tienen de mí. No quiero ofender a mis padres, no quiero ofender al líder, no quiero ofender al que me discipula. Y eso nos hace poner a las personas por encima de Dios. ¿Sabe que ese es el gran problema? Y todos nosotros luchamos de alguna manera, aún los más extrovertidos o los más introvertidos, luchamos con esa idolatría de poner a las personas por encima de Dios. Y cuando las personas están por encima de Dios, el que domina nuestra vida, el que define qué hago y qué no hago, el que define cómo me porto, son las personas, no son Dios. A veces ni siquiera son personas que me están mirando, es la idea que yo tengo de lo que el otro va a pensar. Es lo que yo me imagino de lo que el otro diría de mí, de lo que opinaría de mí. Y sabes que ese es un gran peligro, porque cuando las personas dominen tu vida, te perdes de vivir la vida que Dios diseñó para vos. Terminas viviendo la vida que las personas quizás esperarían de vos, o lo que vos te imaginas que los demás esperarían de vos. Y qué feo si la historia de Moisés terminara acá, porque Dios estaba preparando un gran líder. Dios lo hizo pasar por esos 40 años en Egipto, Dios le dio esa capacitación en la escuela del primer mundo, Dios lo estaba preparando como un gran líder. Y qué bueno que vinieron otros 40 años de desierto, aunque Dios tuvo que extender 40 años ese sufrimiento, pero Dios tenía un plan con Moisés y Moisés finalmente se dejó moldear por Dios. Y Moisés pudo poner a Dios en el primer lugar, pudo empezar a temer a Dios por encima de todas las cosas.
Ese es el desafío. Cuando pensamos en temor a Dios, no solo pensamos en el miedo, que es correcto cuando entiendes que vas a pasar por el juicio de Dios. Y es el miedo correcto si no tenés la salvación que Dios te regala por medio de Jesús. Qué bueno si Dios pone en tu corazón miedo que te haga correr hacia Él, que te haga buscar la salvación que Dios te regala. Pero si ya estás en Jesús y si Dios ya te perdona, el temor a Dios no es ese miedo que te espanta. El temor a Dios se puede manifestar, como lo vemos en esta historia, en un respeto a Dios. Entender que Dios está por encima de cualquier autoridad y yo le rindo cuentas a Dios. Entonces respeto a Dios, honro a Dios, vivo mi vida delante de Dios porque ante Él estoy, ante Él rindo cuentas. Es un temor que me lleva a vivir por fe, porque yo tengo que dar pasos de obediencia en lo que Dios quiere, entendiendo que Dios que está por encima de todo es el que va a hacer lo que yo no puedo hacer. Y pensando en Moisés, el temor a Dios es lo que nos saca el temor a las personas, lo que nos libera de esa vida que vive en función a los demás y nos lleva a vivir una vida que siga los propósitos de Dios, los designios de Dios para nuestra vida. Termino con un versículo en Éxodo, capítulo 20, versículo 20. Miré qué interesante. No tengan miedo, les decía Moisés al pueblo, Dios ha venido para ponerlos a prueba, para que el temor de Él esté delante de ustedes y no pequen. Fíjate la comparación. No tengan miedo, porque Dios quiere que teman. Mira, cuando hay un temor sano de Dios, no hay miedo, pero sí hay un temor que nos lleva a no pecar. Cuando yo entiendo que estoy delante de Dios y temo a Dios, ese temor me va a llevar a no pecar. No es un temor del miedo que Dios me juzgue y que me castigue, porque yo no hay castigo. Cuando estoy en Jesús, yo entiendo que toda mi culpa fue pagada por Jesús y no hay castigo para los que estamos en Cristo, no hay ninguna condenación. No tengo ese miedo. No hay el miedo de un padre que me va a castigar. Es el temor de no querer fallar, de no querer ofender. Te diría que en el extremo de este rango que dijimos de significados, el temor se convierte en un amor. ¿Cómo puedo llegar a fallarle a Dios que me regaló la salvación, que me hizo su Hijo, a este Dios que me tiene en su mano? Cuando nuestra intimidad con Dios crece y avanza, llegamos a este punto en el que nuestro temor a Dios se manifiesta en amor, en adoración y en obediencia a Dios. ¿A quién estás temiendo? ¿Estás temiendo a Dios realmente? ¿Está Dios por encima de cualquiera de tus otros temores? Qué bueno sería que podamos reflexionar en eso y buscar a Dios que puede también, como lo hizo con Moisés, llevarnos a este temor sano, a este temor que es lo que Dios espera de nosotros. Juani. Pensaba en este amplio tema del temor, ¿no? Imagínate que ahora llegás a tu casa y antes de cocinar viene alguien y te pregunta, ¿qué es temer a Dios? Y pensaba en qué respuesta le daríamos a alguien que nunca estuvo en una iglesia, que nunca leyó la Biblia. Y qué importante es este concepto y estos conceptos. Y no sé si tomaste nota o ibas prestando bien atención. Después tenemos los videos para seguir profundizando a lo mejor en algo que a lo mejor se nos pasa, ¿no? Pero yo notaba los 4 temores de los que nos habló Josi. Y creo que es importante saber dar una respuesta, porque eso también habla de cuánto ese concepto se ha anidado en mí, ¿no? Y pensaba que temer el castigo final de Dios y de esa forma volcarme a Jesús como mi Salvador es entender el temor de Dios, ¿no? Que yo quiera hacer las cosas en mi vida de cualquier ámbito o área a la forma de Dios, eso es entender que temo a Dios. Confiar en Dios y actuar en consecuencia a eso, como hicieron los padres de Moisés, y ser obediente aunque no pueda ver, eso es temer a Dios. Y por último, no tenerle miedo a las personas, a su opinión, a su juicio, como posicionándolas como Dios, sino más bien someterme bajo lo que Dios piensa y espera de mí, eso también es temor a Dios. Y pensaba en esta última definición, como ampliándola un poco, de que temer a Dios es entender conscientemente realmente que Dios está acá.
todos los que hemos sido empleados, sabemos que cuando está el jefe, actuamos distinto. Trabajamos, por lo menos me tocó trabajar un par de años en la panadería, y una cosa era cuando venía el jefe y otra cosa era cuando no estaba, ¿no? Había más chistes, uno se tomaba las cosas más livianamente, pero cuando venía el superior, había que hacer lo que tenías que hacer porque te estaban observando. Escuché lo que dice 2 Corintios, un versículo, 2 Corintios 2:17. Dice, nosotros, dice Pablo, hablamos de parte de Dios y delante de Dios. En otra traducción, de un lenguaje más sencillo, dice que hablamos con la sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Eso es temer a Dios. Entender que Él está presente cada minuto de tu día. Estés donde estés. Los ojos del Señor recorren la tierra y Él está presente en todo tu momento. Por eso cuando yo temo a Dios entiendo todas estas cosas que hemos hablado y entiendo que Él está puesto sus ojos en mí, mirando mi vida, mis pensamientos, mis palabras, lo que digo, lo que hago. Qué importante es rendirnos a este temor. Y de todos los que compartió Josi, no sé en cuál estás más flojo que en otro. A lo mejor decís, la verdad que sí, confío en Dios y me animo a cosas, pero a lo mejor estás luchando con el temor al hombre, con el temor a la aprobación. Quizás no estás haciendo cosas a la manera de Dios. O quizás nunca has rendido tu vida a Cristo como tu Salvador. Y entonces te das cuenta que si hoy te toca irte, vas a estar en un gran problema. Yo creo que podemos terminar este tiempo orando. Y la oración va a ser muy individual y personal, porque solo vos ahí en tu interior sabés con qué cosas estás teniendo o lidiando respecto al temor de Dios. Quizás, como dice Romanos, no hay temor de Dios delante de tus ojos. Y haces lo que querés con tu vida. Qué buen momento para bajar los brazos y rendirte ante este gran Dios y recibir su perdón y salvación por Jesús. O quizás tu tema es que has recibido esa salvación, pero posicionás como Dios a otras personas y temés su opinión, su aprobación. Cada uno seguramente va a saber, ¿no? Yo sé mis cosas. Qué bueno es rendirlas delante de Dios. ¿Te parece si inclinamos nuestras cabezas y terminamos en una oración personal, sincera, muy sincera y transparente? Dios te conoce, así que no se va a sorprender. Y que puedas decirle con tus palabras y con la sinceridad de tu corazón qué tenés que rendir hoy.